Seguimos con la serie sobre pasajes controvertidos que comenzamos hace casi 2 meses, y hoy, con la ayuda de Dios, me gustaría ver un poquito de este pasaje, Ezequiel capítulo 8. Vimos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 y hoy veremos, con la ayuda de Dios, Ezequiel 8. Y no es que Ezequiel 8 sea un pasaje especialmente controvertido en sí mismo, como los anteriores, pero transmite una enseñanza que nos va a ser de gran ayuda en próximos mensajes cuando pasemos al Nuevo Testamento la próxima vez que me toque. Ezequiel es un libro muy extenso y hoy solo vamos a ver una pequeña pincelada. El profeta Ezequiel tuvo una serie de visiones y hoy vamos a ver una parte de una de las visiones, es decir, muy poquito, pero vamos a ver este fragmento que se refiere a ¿cómo podemos llamarlo? La corrupción, la suciedad entre los líderes del templo de Jerusalén. El título que le han puesto en la Reina Valera del 60 es bastante indicativo de lo que trata el pasaje. Dice: visión de las abominaciones en Jerusalén. Y sí, ese es el tema de lo que va este pasaje. Si leemos el versículo 1, vamos al texto, acompáñame por favor. Dice el versículo 1: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. El versículo 1 nos ayuda a datar el texto, y como es tan preciso, porque dice año, mes y día, traducido a nuestras fechas, se ha calculado que es más o menos septiembre del año 592 a.C. Los hay que incluso llegan a calcular el día, es un poco difícil, pero bueno, algunos creen que sería el 17 de septiembre del año 592 a.C. Bueno, tal vez. Pero bueno, para que nos situemos, más o menos es unos 11 años después de que Daniel interpretara ese sueño de la imagen de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, porque Ezequiel y Daniel profetizaron en la misma época. Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia y nos dice el texto que los ancianos de Judá estaban sentados ahí mismo delante de él en su casa. Y parece, da la impresión que esos líderes, esos ancianos de Judá en el exilio, iban a la casa de Ezequiel para escuchar la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel en aquellos momentos. Y Ezequiel tenía toda una serie de personas sentadas delante de él, y ¿qué es lo que sucede? Que a Ezequiel se le permite ver algo que sucedía en Jerusalén, parte en oculto y parte un poquito más en abierto. Ahora lo vamos a ver. Versículos 2 y versículos 3. Acompáñame en el texto, por favor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Aquí está la clave. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Es decir, que nos dice el texto: me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Es decir, que lo que se explica a partir de ahora es una visión a través de la cual Dios le permite a Ezequiel ver con detalles una serie de cosas que sucedían de verdad en Jerusalén. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 16 a Ezequiel se le muestran varios hechos que no lo vamos a leer de nuevo porque ya lo hemos leído, pero se le van a mostrar a Ezequiel varias cosas con bastante detalle, y no quiero que nos detengamos en todas las cosas con mucho detalle porque no es el objeto de este mensaje esta mañana. Me gustaría que más bien entendamos la esencia general de lo que Dios le está mostrando a Ezequiel en este pasaje.
Es decir, que las 4 cosas, porque son 4, que a Dios le molestan, le ofenden del pueblo de Israel, las tenemos entre estos versículos 4 y el 16, y en resumen se explican 4 cosas abominables ante los ojos de Dios que sucedían en el templo de Jerusalén. Si queréis mirar el texto, no lo voy a leer, pero solo que lo podáis mirar mientras voy a remarcar algunos versículos. En el versículo 5, si os fijáis, dice: junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Una imagen de celo, luego lo explicaremos. En el versículo 10 saltamos, dice: y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Fijaos que la palabra todo sale 3 veces. Luego saltamos al 14, la tercera de las cosas que desagradan a Dios: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí, ¿qué nos dice? Mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y lo último está en el versículo 16. El versículo 16 dice: junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, y atención, aquí viene lo que ofende a Dios, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea que en resumen tenemos una imagen del celo, llamada del celo, luego toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por todo alrededor, usa 3 veces esa palabra todo. Luego tenemos a mujeres endechando a Tamuz, luego explicaremos qué es eso. Y por último, varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando el sol y además postrándose hacia el oriente, hacia ese nacimiento del sol. Vale, ¿y todo esto qué significa? ¿Qué es todo esto? ¿Eso tenía lugar en el templo de Dios en Jerusalén? Pues sí. Lo que parece que no todo tan abiertamente, sino que algunas cosas se mantenían más en secreto, más en oculto. Si nos fijamos en los versículos 8 y 9, el versículo 8 dice: y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Es como si fuera algo más bien escondido. Y el versículo 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel, y atención aquí, dice, hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? En tinieblas, cada uno en sus cámaras. Cámaras es una palabra un poco antigua, habitaciones diríamos hoy en día. Hacían cosas abominables a los ojos de Dios. Estos líderes religiosos, quizá abiertamente, profesaban aún de boquilla al Dios del pueblo de Israel, pero secretamente tenían otras creencias. En definitiva, este pasaje de lo que nos está hablando es de la corrupción de los líderes de Judá, y más específicamente de los líderes religiosos de Judá. Y las 4 cosas que se mencionan aquí, las 4 tienen que ver con idolatría. Y las 4 van cada vez a peor, cada vez suponen algo más grave y más ofensivo a los ojos de Dios. Lo primero es una imagen de celo. No se nos dice cuál es, pero se entiende que es algún ídolo, alguna imagen de algún ídolo. Luego el versículo 10... toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Ahora ya no es cuestión de un solo ídolo, ahora ya dice todos los ídolos de la casa de Israel. Y luego en el versículo 14 algo todavía peor: las mujeres endechando a Tamuz. Luego lo explico con detalle. Esto es algo más ofensivo para Dios que lo anterior. Y finalmente lo más grave y lo más abominable ante los ojos de Dios, que era el culto al sol. ¿Y el pasaje cómo acaba? Con los versículos 17 y 18, vamos a mirarlos. En el versículo 17
Dios como que le pregunta a Ezequiel en forma de razonamiento lógico que juzgue él mismo, que juzgue si es grave o no es grave lo que está viendo. Y en el versículo 18 Dios explica cómo va a proceder con esta gente. Vamos a leerlos. 17 y 18. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y así termina esta división del libro de Ezequiel, que se ha puesto con el número 8, el capítulo 8. El texto, como ya sabéis, es un continuo, las divisiones son posteriores, pero aquí acaba porque a partir del capítulo 9 varía un poco lo que ve Ezequiel. Y el tema de este mensaje esta mañana, como he dicho, es la corrupción de los líderes religiosos de Judá. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la corrupción en las altas instancias religiosas. En lenguaje de hoy en día, la corrupción en la Iglesia. Así se entiende un poquito de mejor. Este pasaje nos trata de acercar a la realidad de que en ocasiones los que parecen ser a simple vista siervos o ministros de Dios, a veces en realidad no lo son, sino que son todo lo contrario. Y el versículo 18, que es algo como la conclusión de Dios sobre todo esto, a lo mejor nos puede parecer chocante, algo chocante este versículo 18 para terminar, ya que dice que Dios procederá con furor, que no perdonará y que no tendrá misericordia. Lo leo de nuevo, versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Pero ¿no dice la Biblia que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que perdona todos los pecados, sean cuales sean? ¿No es esa la idea que tenemos de lo que dice la Biblia en general? ¿Por qué aquí en la conclusión de este pasaje ni hay perdón ni hay misericordia por parte de Dios ante estas cosas que se están haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pues porque hay una cosa que Dios no perdona. Dios lo que no perdona es la incredulidad. Si uno no cree, no hay nada que hacer. Y eso Dios no lo perdona. Leamos las palabras de Jesús en Mateo 12. No es necesario que lo busquéis, es un pasaje conocido. Mateo 12, 31 y 32. Habla Jesús, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras, a simple vista, que parecen un poco difíciles de entender y no voy a entrar a profundizar en ellas, en el fondo se refieren a la incredulidad. Hay una cosa que Dios no perdona y es la incredulidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar al Espíritu Santo y por tanto rechazar a Dios. Y si uno rechaza abiertamente y conscientemente a Dios, no hay perdón para esa persona. Y esto es lo que tenemos en Ezequiel 8. Gente que rechaza conscientemente a Dios. Estas personas de las que hemos leído en Ezequiel 8 estaban abierta y conscientemente rechazando a Dios. Estaban haciendo una serie de cosas que se nos explican en este pasaje, que daban la espalda a Dios. Y nunca mejor dicho, porque en el texto nos dice el versículo 16, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, literal, estaban dando la espalda a Dios. Pero esto de que Dios no perdona la incredulidad no es ninguna novedad en absoluto.
Es el mensaje general de toda la Biblia. La persona que da la espalda a Dios va a la condenación eterna, y la persona que abraza la palabra de Dios va a la vida eterna. Este es el mensaje de la Biblia. Y estas personas de Ezequiel 8 que estaban en estas prácticas idolátricas y paganas dentro del mismísimo templo de Dios en Jerusalén eran perfectamente conscientes de lo que hacían. Estaban muy al tanto de dónde estaban y de su abierta transgresión a la palabra de Dios. Es más, todo indica que algunos eran líderes religiosos. Y cada cosa que se nos dice en este pasaje que hemos leído en esta mañana es más grave que la otra, es más grave que la anterior. Cuanto más se adentraba Ezequiel en el templo, pues como que peores eran las cosas que estaba viendo. ¿Y cuáles son estas 4 abominaciones? Pues vamos a verlas las 4 un poquito en detalle. ¿Qué son esas 4 acciones que tanto ofendían a Dios? Vamos con la primera. ¿Qué era la primera de las abominaciones? Una imagen del celo, un ídolo, algo que ocupaba el lugar de Dios dentro del templo, un sustituto a quien rendir culto en vez de a Dios. Se trataba de una imagen pagana en el templo a modo de sustituto al cual rendir culto. No se sabe a ciencia cierta porque el texto no lo dice, pero bastantes comentaristas bíblicos, incluido Matthew Henry, piensan que probablemente se trataba de una imagen de Asera, ya que en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, se nos habla de que Manasés levantó una imagen de Asera en el templo, luego fue quitada por Josías en las reformas que hizo Josías, pero luego parece que fue restaurada por Joacim, porque dice la palabra que volvió tras los malos caminos de sus antepasados. Y al respecto de todo esto dice Matthew Henry que Dios le pregunta al profeta si tales abominaciones no son suficientes para él, o sea, para Dios, que se aleje de allí y hunda al pueblo en la ruina y el oprobio. Pues esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Las representaciones de reptiles y bestias abominables e ídolos pintados en la pared. Yo creo que no hace falta comentarlo más, eso habla por sí mismo. Es otra sustitución de Dios por ídolos paganos. Pero en esta ocasión no es uno, sino son muchos. Todos, nos dice la Biblia, todos. Algunos piensan que estas imágenes, porque no se nos dan detalles, algunos creen que es influencia egipcia, porque los egipcios tenían mucha costumbre de pintar animales. Y es cierto que Israel siempre tuvo cierta debilidad por Egipto. Bueno, es posible. Lo que más llama la atención de lo que sí nos dice el texto en Ezequiel 8 es que se habla de reptiles. Y si pensamos un poquito cuál es el más común de los reptiles, la serpiente, ¿no? ¿Y qué representa la serpiente en la Biblia? Pues ya lo sabemos. Y el versículo 11 nos dice que había 70 varones de los ancianos de Israel. Probablemente eran los líderes del pueblo, o una buena parte de los líderes del pueblo, las personas más importantes de la nación, y que fueran precisamente 70, ese número, trae al recuerdo esa misma cantidad de hombres que fueron nombrados por Moisés para gobernar al pueblo en Números capítulo 11, por lo que entendemos que seguramente esos 70 ancianos eran de alguna manera la jerarquía del pueblo, conformados en base a las instrucciones de Dios al pueblo a través de Moisés. Vamos con la tercera de las abominaciones, las mujeres endechando a Tamuz. ¿Esto qué es? Porque Tamuz solo sale una vez en la Biblia y solo sale aquí. ¿Quién era? Pues para saber un poquito más de Tamuz hay que acudir a la historia, a los libros de historia, a las fuentes extrabíblicas. Y de todas formas la Biblia nos lo da a entender. Pero bueno, ¿quién era Tamuz? Un dios babilonio, un dios pagano de aquella época. Y el culto al dios Tamuz entre los babilonios incluía una lamentación por su muerte en verano, después del solsticio de verano a final de junio, y luego se celebraba su regreso, su resurrección después del solsticio de invierno. Y la supuesta muerte y revivir y el regreso anual de este dios pagano iba anclado a los ciclos de la naturaleza, los ciclos naturales marcados por los ciclos solares del año natural.
Además, dice MacArthur sobre esto que la adoración a este ídolo, a Tamuz, se conectaba con las inmoralidades más ruines, ya que era un dios relacionado con la fertilidad. Como todos los dioses paganos de la antigüedad, las mujeres lloraban la muerte del dios Tamuz en verano, pero no era un sencillo llorar simbólico por un dios imaginario, no, era algo mucho más grave, ya que estaba relacionado con prostitución pagana en el templo y en ocasiones de carácter homosexual. Este llorar, que parecía ser algo aparentemente inocente, implicaba episodios de rituales reales conectados con temas de prostitución. No olvidemos que era un dios de fertilidad y la Biblia habla precisamente de esta prostitución idolátrica de sodomitas en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, que es un pasaje en el que se explican las reformas de Josías después del desastroso mandato de Manasés en el trono de Judá. Y algunos creen también que Daniel, en su capítulo 11, hace referencia a este dios pagano Tamuz cuando habla de el amor de las mujeres en Daniel 11:37, porque al parecer eran las mujeres las que participaban activamente en estos rituales inmorales al dios Tamuz. Pero bueno, vamos con la cuarta de las cosas, que es la más grave de todas según nuestro texto. Voy a leer el versículo 16 de nuevo. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Dónde sucede esto? Nos dice el versículo 16, en el atrio de adentro. El atrio de adentro era el interior del templo, ya justo delante del lugar santísimo. En este atrio interior, en teoría, estaban los sacerdotes, por lo que probablemente estos 25 hombres eran sacerdotes. Pero bueno, visto lo mal que estaba todo, ¿quién sabe? A lo mejor los sacerdotes ya permitían la entrada a cualquiera en ese lugar, no se sabe, el texto no nos lo confirma, pero bueno, da igual, ya fueran esas 25 personas los mismos sacerdotes, o que los sacerdotes permitieran la entrada a ese lugar a personas que no eran sacerdotes, pues la culpa, la responsabilidad recae igualmente del mismo modo sobre la casta sacerdotal. Y veamos unos cuantos detalles que nos da este versículo 16. 4 detalles que me gustaría que viéramos en este texto, porque es lo más grave de todo según este pasaje. El primer detalle es que dice con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, de espaldas a lo que representa a Dios, a la presencia de Dios en aquella época que era el templo. La imagen no puede ser más gráfica. Estos hombres estaban literalmente de espaldas a Dios. Luego dice con sus rostros hacia el oriente, o sea, hacia la salida del sol, de espaldas al templo. Luego dice, adoraban al sol. Por si quedaban dudas, por si fuera poco, se nos dice claramente que estaban adorando al sol. Y lo último que nos dice el versículo es que estaban postrados hacia el oriente. O sea, no solo miraban al sol y lo adoraban, sino que estaban en posición de postramiento, postrados ante el sol. Toda una imagen de sumisión. El culto al sol estaba explícitamente prohibido por la ley de Moisés en Deuteronomio 4, versículo 19. Si recapitulamos, ¿qué tenemos? Pues las 4 abominaciones. La primera, que los sacerdotes de alguna manera estaban involucrados en adoración, parece que pública, a un ídolo. La segunda, los líderes de Judá estaban metidos en adoración, parece que secreta, a imágenes de animales y reptiles. Tercera, las mujeres estaban metidas en prácticas execrables a un dios pagano. Y cuarto,
nuevamente los sacerdotes, o al menos personas con permiso de los sacerdotes, adorando al sol, algo tajantemente prohibido por la ley de Moisés. En resumen, todo era idolatría en el fondo, todo. Y si reflexionamos un poquito sobre lo que le dice el Señor a Ezequiel en el versículo 17, si es cosa liviana hacer esto, ¿a qué conclusión llegamos? Que no está bien, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que no está bien. Lo que pasa que no sé si todos entendemos la gravedad de estas 4 cosas, a cada cual peor. Porque para entender la gravedad de todo esto, lo suyo es entender lo que implican en el fondo cada una de estas 4 cosas. Porque la primera, una imagen de Asera, no sabemos si era Asera, da igual si era Asera o si era otra. De Asera hablamos hace unos meses en el mensaje sobre el alboroto de Éfeso. Pero bueno, da igual la imagen que fuera, no son más que extensiones de un paganismo histórico, de adorar a dioses falsos, que el origen, si uno se remonta lo suficientemente atrás, el origen de estas cosas está relacionado con la rebelión contra Dios en Babel. Lo mismo sucede con Tamuz, algo similar. Tanto Tamuz como Asera eran los nombres regionales que en esa zona recibían un dios masculino y un dios femenino de la antigüedad, que cambiaban según la cultura de nombre, pero los rasgos característicos se mantenían, y el origen lo mismo. Si volvemos lo suficientemente atrás, nos plantamos en Babel, que simboliza esa rebelión contra Dios. Y las imágenes de reptiles, pues con casi total seguridad había imágenes de serpientes, y eso creo que nos puede dar una idea de por dónde va la cosa. ¿Adorar a una serpiente es grave o no es grave? Sabiendo lo que la serpiente simboliza en la Biblia. Y vamos con lo último, el culto al sol, porque el culto al sol es lo más grave según este pasaje del profeta Ezequiel. ¿El sol qué es? ¿Una bola de fuego en el cielo? Sí, pero esa gente adoraba al sol por lo que era en su naturaleza básica, es decir, una bola de fuego en el cielo que da luz y calor. Creer eso es bastante simplista, es incluso infantil. Hay una idea muy común hoy en día de pensar que antiguamente las personas eran un atajo de paletos y unos cazurros que tanto se inclinaban ante un palo, una piedra o el sol. Y que hoy en día, en el siglo XXI, nosotros sí que somos súper espabilados y que nos enteramos de todo. Y eso es una gran falacia. Esa gente de aquella época no era tonta, y nosotros no estamos más enterados que ellos en muchas áreas de la vida. No eran tan paletos como para adorar a una bola de fuego en el cielo que da vueltas a la tierra. No menospreciemos la capacidad mental de las personas de los tiempos pasados. Esa gente era muy consciente y sabedora de lo que hacía. Esa gente adoraba al sol porque adoraba a lo que el sol representa. Precisamente por eso el culto al sol ofende tanto a Dios. ¿Y qué representa el sol? ¿Qué es el sol? El sol es el que trae la luz todas las mañanas, o sea, es el portador de la luz, ¿no es así? ¿Y qué palabra, qué expresión, qué persona en la Biblia, si podemos llamarlo persona, está relacionado con eso de portar la luz? ¿Quién es el portador de la luz según su propio nombre y según la Biblia? Pues lo tenemos en Isaías capítulo 14, versículo 12. Es un pasaje muy conocido. Lo voy a leer, no es necesario que lo busquéis. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El lucero, el portador de la luz, es el que quiso ser semejante a Dios. Según se entiende, Lucero era su nombre antes de la caída de querer ser como Dios. Después de esa caída en desgracia, que se explica en este capítulo 14 de Isaías, de ese querer ser semejante al Altísimo,
Su nombre pasó a ser Satanás, que en hebreo significa adversario. Pero la palabra original que sale aquí en Isaías 14:12, en el idioma hebreo es Heilel, que significa portador de la luz. Es un derivado de la palabra hebrea halal, que significa ser claro. Heilel, aquí en Isaías 14:12, Reina Valera se ha traducido al castellano y en nuestras Biblias pone lucero. Pone lucero porque está traducido. En cambio, en las principales Biblias inglesas, en su día, cuando se hicieron las primeras traducciones inglesas, se optó por otra cosa, no por traducir la palabra, sino por transliterar la traducción latina antigua. Por eso muchas de las Biblias inglesas en este versículo ponen Lucifer. Los traductores de la Biblia de Ginebra y los traductores de la Biblia King James decidieron mantener ese término popular, Lucifer, de la Vulgata latina para designar al diablo. Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por su parte, optaron por traducir la palabra y la tradujeron al castellano, y así permanecen nuestras Biblias castellanas hasta el día de hoy, a pesar de todas las revisiones que ha habido del texto de Reina y Valera. En latín, la palabra hebrea Heilel se forma con dos palabras, lucis, que es un derivado de lux, que significa luz, y el verbo fere, que significa traer o llevar. Por tanto, la palabra Lucifer en latín es una palabra compuesta que significa el portador de la luz o el que trae la luz. Por tanto, volvamos a nuestro texto, volvemos a Ezequiel 8. ¿Se entiende ahora por qué rendir culto al sol es algo muy grave y muy abominable a ojos de Dios? Sobra decir que a Satanás le encanta que le adoren, le chifla que le adoren, es lo que más quiere, pero si se atrevió incluso a pedirle al Señor Jesús que le adorase. Lo tenemos en Mateo 4, versículos del 8 al 10. Lo voy a leer. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, atención aquí, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las 4 abominaciones que hemos visto esta mañana en Ezequiel 8, en el fondo, son lo mismo: dar la espalda a Dios y rendir culto consciente a las criaturas antes que al Creador. De esto habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que es un pasaje bastante conocido. Y este sí que me gustaría que me acompañarais un momento a Romanos 1, porque voy a leer unos cuantos versículos, y si lo podéis buscar voy a leer Romanos 1:21. Y mientras lo voy leyendo, me gustaría que por favor tengáis en la mente a estos líderes civiles y religiosos de Judá de los que se habla en este pasaje de Ezequiel 8. Pensemos en estas personas, en los sacerdotes del templo, en los ancianos, gente importante y respetable a ojos de los hombres, pero abominables a los ojos de Dios, porque adoraban a las criaturas antes que al Creador. Lo voy a ir leyendo y que pensemos en estas personas de Ezequiel 8. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y ¿qué dice ahora? Y de reptiles. Por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí está la clave: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo de esta gente? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Saltamos al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y sigue el texto. ¿Y cuál es su final? Versículo 32. ¿Cuál es el final?
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice el apóstol Pablo. Romanos 1 termina igual que Ezequiel 8. ¿Cómo terminaba Ezequiel 8? Yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. ¿Cómo termina Romanos 1? Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dios no perdona la incredulidad, es decir, el dar la espalda a Dios. Y si volvemos un momento al primer versículo que he leído, Romanos 1:21, vemos que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, habiendo conocido a Dios, pero este conocer no es un conocer en el sentido estricto, tal como lo entendemos normalmente, ya que si no el pasaje no tendría sentido y además chocaría con el resto de la Biblia. En cambio, este conocer significa más bien conocer de oídas, saber de Dios, saber que Dios está ahí y lo que Dios exige, pero pasar de Él, no glorificarle, o sea, en definitiva, darle la espalda. Eso es lo que le sucedió a los líderes religiosos de Judá en los tiempos de Ezequiel. Habían conocido a Dios entre comillas, es decir, sabían perfectamente de Dios y de su palabra, pero en sus corazones no le conocían de verdad, porque no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y por tanto dieron culto a las criaturas antes que al Creador. El apóstol Pablo dice, se envanecieron en sus razonamientos. Pues ya lo creo, nos lo dice el mismo texto de Ezequiel. ¿Qué sale en Ezequiel 8:12? ¿Qué se dicen estas personas a sí mismas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿De verdad Dios no los ve? ¿Cómo podían llegar a esa conclusión de que Dios no los veía? Pues porque de verdad no creían en Él, estaban envanecidos en sus propios razonamientos y por tanto decidieron dar la espalda a Dios y adorar a ídolos y a seres creados. Por tanto, no hay perdón y no hay misericordia para ellos porque voluntariamente dieron la espalda a Dios. Tenían el templo de Jehová, Dios ahí mismo. Estaban incluso dentro, pero prefirieron dar la espalda al templo de Dios y adorar al sol, postrándose a la salida del sol, con todo lo que el culto al sol simboliza en última instancia. Y atención, una pequeña cosita que puede pasar desapercibida con mucha facilidad. ¿Cuándo se le muestran todas estas cosas a Daniel? ¿Cuándo se le muestra a Daniel que los líderes religiosos se postran hacia el oriente en adoración al sol? O sea, adorando a la salida del sol. ¿Qué día se le muestra esto a Daniel? ¿Qué día se postraron ante el nacimiento del sol todos estos líderes religiosos? Volvamos al versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes. O sea que lo que se le enseña a Ezequiel comienza teniendo lugar en el año 6, en el mes 6, en el día 5. Y en algún momento, entre las 3 primeras cosas que se le muestran a Ezequiel, sucedería, podemos entender, el sacrificio de la tarde, según Éxodo 29:39, para lo cual a los judíos era un cambio de día. Posiblemente cuando se habla del altar en el versículo 5 de este pasaje. El texto no nos lo afirma con claridad, pero creo que se puede deducir bastante bien. Y, por último, al final del pasaje, a Ezequiel le toca ver cómo los líderes religiosos se postran ante la salida del sol de un nuevo día, de una fecha muy señalada. Y si cuando se le comienza a mostrar todo esto a Ezequiel es el año 6, mes 6, día 5, o sea, 6, 6, 5, y hay un cambio de día de por medio porque llega la noche y la salida del sol al día siguiente, entonces, ¿qué año, qué mes y qué día será? En el momento de esa salida del sol, en el momento de ese postrarse ante la salida del sol. Pues podemos suponer
el texto no lo afirma con claridad, pero se puede entender bastante explícitamente, con bastante probabilidad, que estas personas se postraron ante el sol, adorando al sol, en el año 6, el mes 6 y el día 6, o sea, un triple 6. ¿Se entiende ahora la importancia de que Ezequiel viera eso en ese día concreto? Yo creo que sí, la adoración del sol, con todo lo que ello implicaba entre los líderes religiosos de Israel, su postrarse ante el sol simbolizando esa sumisión ante el portador de la luz, al lucero, muy probablemente tuvo lugar en el año 6, mes 6 y día 6, o sea, un triplete de 6. Y eso es lo que vio Ezequiel. El número de hombre de Apocalipsis 13, lo que ya hablé en el mensaje de Daniel 2, la glorificación del hombre que da la espalda a Dios. La imagen del hombre de Daniel 2 daba la gloria al hombre y quería ser como Dios. Y en Daniel 7 es vista de otra forma, porque es vista como lo que realmente es, bestias abominables ante los ojos de Dios. Cuando el ser creado deja de dar la gloria a Dios, se vuelve una bestia abominable ante los ojos de Dios. Y ahora creo que entendemos un poquito por qué todo esto de Ezequiel 8 era tan asqueroso, tan abominable ante los ojos de Dios, porque era una adoración que sustituía conscientemente a Dios por Satanás. Evidentemente el pasaje es muy claro en cuanto a lo abominable de estas prácticas ante los ojos de Dios. Y la conclusión del versículo 18 es que no hay perdón para esto. Volvamos un momento al principio del pasaje y ya con esto vamos terminando. Versículo 1, volvemos un momentito al versículo 1. ¿Qué dice? En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y ahora atención a lo que dice. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia, y dice este versículo 1 que los ancianos de Judá estaban sentados ahí delante de él. Ezequiel tenía a estas personas sentadas en su misma casa, delante de él. ¿Y qué es lo que sucede? Que a Ezequiel se le permite ver de forma sobrenatural algo que sucedía en Jerusalén. El comentarista bíblico Matthew Henry, que es tan conocido, piensa que los ancianos que aquí estaban citados, que aquí salen, son los mismos que en el pasaje en el versículo 11. En el caso de ser así, que el pasaje no lo afirma con claridad, pero en el caso de ser así, este pasaje cobra una importancia adicional, porque algunos o todos de esos mismos ancianos que estaban ahí sentados delante de Ezequiel, tal vez por fuera daban una imagen de piedad, daban una imagen de religiosidad, pero por dentro tal vez eran otra cosa, porque solo Dios ve el corazón de las personas. A lo mejor esos ancianos iban a casa de Ezequiel para dar el pego, como algunas personas hoy en día van a la iglesia para dar el pego. Es decir, en sus corazones no había verdadero deseo de adoración a Dios. Lo llamativo de este pasaje es que a casa de Ezequiel van personas importantes, los ancianos del pueblo, gente respetable según su posición social, algo parecido, algo similar a los escribas y los fariseos en tiempos de Jesús. Y aunque trataran de mostrarse piadosos y religiosos ante Ezequiel, es posible que toda esta visión se deba a que Dios no permitió que Ezequiel fuera engañado por ese dar el pego, por esas apariencias externas, por ese envoltorio de piedad. Y es por tanto muy posible que sea por eso que Ezequiel ve todo lo que ve en el resto del pasaje. ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es la tónica dominante de lo que ve Ezequiel? Abominaciones cada vez mayores. Esta expresión indica un deterioro progresivo de la condición espiritual de esos ancianos y esos líderes religiosos de Judá.
porque el pecado casi siempre engendra más pecado. Lo que satisface a la carne en un momento dado deja de ser suficiente y por eso la carne tienta a cometer un pecado aún mayor. Y si nos volvemos al texto, al versículo 16, que recoge la abominación más grande de todas, esa de adoración al sol, y nos fijamos dónde sucede, vamos a fijarnos dónde sucede, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, ¿qué dice? Entre la entrada y el altar. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, tal. El profeta Joel, no es necesario que lo busquéis, es uno de los libros pequeñitos, con solo 3 capítulos al final del Antiguo Testamento. Joel recoge las acciones que se deberían hacer en ese lugar concreto. Lo voy a leer, Joel 2:17, dice así: entre la entrada y el altar, así empieza Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Las palabras de Joel, en Joel 2:17, en hebreo, son las mismas que en Ezequiel 8:16, son las mismas, entre la entrada y el altar. Y eso es lo que Dios buscaba, arrepentimiento de corazón. Entre la entrada y el altar, Dios ordenaba a los judíos que se arrepintieran de sus pecados. Fueron llevados al exilio a Babilonia por su pecado, y por si eso no hubiera suficiente, luego cuando volvieron a su zona, a Israel, volvieron a las andadas, hasta el punto de cometer asesinato en ese mismo lugar, entre la entrada y el altar. Porque ahí fue asesinado el profeta Zacarías, uno de los últimos antes de que viniera Jesús. Jesús lo confirma en Mateo 23:35. Habla Jesús y dice: por tanto, les está hablando a los fariseos, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús les echó en cara a los líderes religiosos de su época su enorme falsedad y les llegó a indicar en el preciso lugar en el que debían arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios de corazón. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hicieron ellos? Mataron a uno que les estaba dando la palabra de Dios, el profeta Zacarías. Eso es lo que había en el corazón de los fariseos. El mismo odio que había en el corazón de sus antepasados que habían matado a Zacarías. Prueba de ello es que mataron a Jesús en tanto que pudieran echarle mano. Y eso es lo que había en el corazón de los líderes del pueblo en los tiempos de Ezequiel. Eso es dar la espalda a Dios. Los fariseos daban la espalda a Dios y los líderes del pueblo en tiempos de Ezequiel daban la espalda a Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y ya voy terminando. Este pasaje nos está diciendo que en esos tiempos, unos 600 años antes de Cristo, en tiempos de Ezequiel, los líderes religiosos de Judá estaban tan corrompidos, tan extremadamente corrompidos, que lo que hacían era abominable y asqueroso ante los ojos de Dios. Los líderes religiosos se pueden desviar y de tal manera y hasta tal extremo que en vez de servir a Dios sirven al enemigo, a Satanás, y matan a los que les amonestan con la palabra de Dios. Después de esta visión de Ezequiel 8, si continuáramos leyendo Ezequiel 10, la gloria de Dios abandonó el templo,
¿Cómo no? Con lo que estaba sucediendo ahí dentro. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonar el templo precisamente por esa desviación religiosa tan grande que estaba teniendo lugar, y ese dar la espalda conscientemente a Dios. Y eso profetizaba que siglos después Jesús abandonaría también el templo debido precisamente a lo mismo, a la enorme desviación de los líderes religiosos que estaban dando la espalda a Dios, que habían escenificado todo aquello con los judíos a la cabeza. Por tanto, ¿qué hay para cada uno de nosotros hoy, año 2021, en este pasaje? ¿Qué nos dice a nosotros este texto? Es muy fácil, estando aquí cómodamente sentados en una silla, ver todo eso y creernos mejores que esa gente. El pecado que dominaba a esas personas, que dominaba el corazón de esas personas que daban la espalda a Dios, es el mismo pecado que está en nosotros hoy. Cada uno de nosotros es perfectamente capaz, en potencia, de hacer las mismas cosas que se explican aquí, porque el pecado que les movía a ello se encuentra también en nosotros. El pecado es el pecado. Y ninguno de nosotros estamos libres de pecado. La diferencia, y sí hay una diferencia, es que los que hemos sido regenerados y lavados por la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo, somos redimidos, somos limpiados, somos perdonados de nuestros pecados. Dios ha obrado un milagro en nuestras vidas y nos ha salvado no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Los que creemos tenemos perdón de pecado completo a través de la sangre de Jesucristo. Y en este pasaje, al igual que en el pasaje de Romanos 1 que hemos leído antes, se concluye con unas palabras muy duras que hacen referencia a que no hay perdón y que no hay misericordia de Dios para una serie de personas. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros, los que creemos, sí hemos sido perdonados? Pues precisamente por eso, porque creemos en Jesús para salvación, porque no damos la espalda a Jesús, sino que le miramos con anhelo. En Juan 6:37 Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Los que vamos a Cristo no somos echados fuera. Los que vemos en la cruz nuestra única oportunidad para hacer las paces con Dios, no somos echados fuera. Miramos a esa cruz con esperanza y ponemos toda nuestra confianza en esa cruz. Al contrario que las personas de Ezequiel 8, nosotros no damos la espalda a Dios, los que somos creyentes, sino que le miramos con esperanza, con la misma esperanza que hace 3000 años los judíos que eran mordidos, los israelitas que eran mordidos por serpientes en el desierto en tiempo de Moisés. Un pasaje que claramente apunta hacia la cruz. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba y vivía. Esa es la clave, miraba y vivía. Si tú en esta mañana vives una vida de espaldas a Dios, por favor, analiza tu camino y piensa si hay inteligencia en lo que haces. ¿Quieres tú de forma abierta y consciente dar la espalda a Dios? No es necesario que te pongas a pintar serpientes en las paredes de tu dormitorio, ni que te postres por las mañanas adorando el sol, ni mucho menos. Con que des la espalda a Dios en tu corazón y rechaces su oferta de salvación, solo con eso traes condenación sobre ti mismo. Si rechazas la palabra de Dios, no hay perdón para ti. Dios no puede perdonar eso y no lo perdona. Piénsalo, porque está en juego tu alma. Aquí solo hay dos opciones: mirar a Jesús o dar la espalda a Jesús. Esas personas de Ezequiel 8 estaban dando la espalda a Dios y por tanto no había perdón para ellos. Y tú hoy, si en vez de dar la espalda a Dios, miras a Dios,
miras al Señor Jesucristo, miras con fe a la cruz, esa cruz que te puede salvar de tus pecados, vivirás. Y da igual lo que hayas hecho, las acciones pecaminosas sí que tienen perdón en Cristo. En el pasaje que hemos leído antes, Jesús dice en Mateo 12:31, lo deja muy claro: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero claro, hay una clave, la clave es mirar a Jesús con fe, creer en Jesús y su palabra. Jesús también dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi oración, y ya con esto termino, es que todos los que escuchamos estas palabras en esta mañana entendamos estas cosas y que podamos estar en paz con Dios. Amén. Y para los que somos creyentes, que el Señor nos ayude a vivir una vida digna de nuestro llamamiento, porque no merecemos la salvación, pero Dios en su misericordia nos la ha dado. Que seamos consecuentes y que haya más y más deseo en nuestro corazón de mirar hacia la cruz, de mirar a Cristo y de servir al Señor con un corazón agradecido. Amén. Amén.